Tras las recientes declaraciones de Donald Trump en torno a la guerra de Ucrania, nos ha quedado una cosa muy clara, y es que Estados Unidos no quiere encargarse de la seguridad del país tras el final de la guerra, y por tanto tampoco permitirá su entrada en la OTAN, lo que deja a la Unión Europea como la única organización garante de la seguridad de Kiev tras el fin de la guerra. Pero ¿hasta qué punto la Unión Europea puede llevar a cabo este cometido con éxito? ¿Puede ejercer una disuasión efectiva? Pues precisamente este es el tema que vamos a tratar en este vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Room. Pues bien, la primera medida que tendría la Unión Europea para garantizar la seguridad ucraniana pasaría por dejar entrar al país dentro de la organización. Sin embargo, en este primer paso encontramos grandes problemas, y es que no es casualidad que la Unión Europea no haya entrado en ningún nuevo país desde el año 2013, año en el que Croacia entró en la organización siendo el último país que lo ha conseguido. 12 años sin ningún nuevo miembro. Y esto, como he dicho en otros muchos vídeos, es debido principalmente al sistema de unanimidad dentro de la Unión Europea. Y es que las decisiones importantes se toman a través del Consejo Europeo, que está representado por los 27 jefes de Estado de Gobierno de los 27 miembros de la organización. Y en este Consejo todas las decisiones importantes se toman por unanimidad, es decir, los 27 Estados deben estar de acuerdo, lo que significa que cualquier nuevo miembro debe contar con el apoyo de los 27. Como os imagináis, esto ya ha impedido que países como Macedonia o Montenegro, que llevan aproximadamente 20 años como candidatos, es decir, 20 años intentando entrar a la Unión Europea, no lo hayan podido hacer. Y hablamos de países con un impacto económico mínimo, es decir, son países con poca población, con una economía pequeña, que en definitiva no iban a molestar a los 27 que ya están dentro. Sin embargo, en el caso de Ucraniano, que es un país grande de 35 millones de personas y con un sector muy amplio, sobre todo en el mundo agrario, que afectaría de lleno a la política agraria común, conocida comúnmente por sus siglas, PAC, pues al final tendríamos muchos más problemas para facilitar esa integración. O lo que es lo mismo, si no han dejado entrar a Macedonia y Montenegro, muchos menos van a dejar entrar a Ucrania. De hecho, yo calculo que en el corto y medio plazo esto es prácticamente imposible. Y me atrevería a decir que en el largo plazo también, hasta el punto de que muchos de los que veáis este vídeo y tenéis una edad avanzada, probablemente os muráis sin haber visto entrar a Ucrania dentro de la Unión Europea. Es decir, para que Ucrania entre en la Unión Europea se necesitaría una reforma integral de toda la estructura de la organización que permitiera una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones y, entre otras cosas, acabar con el requisito de unanimidad que hoy en día sigue vigente. Pero pongamos que por algún casual, en efecto, Ucrania consigue entrar en la Unión Europea. Pues como os imaginaréis, dentro de la Unión Europea y concretamente dentro del Tratado de la Unión Europea, existe en el artículo 42.7 una referencia clara a un posible ataque de un miembro. Es decir, hay un artículo que regula estas situaciones. ¿Y qué dice concretamente el artículo 42.7? Pues vayamos a leerlo. Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. Es decir, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea difiere en un punto fundamental del artículo 5 de la OTAN. Y es que, aunque ambas organizaciones dicen que cualquier Estado miembro deberá acudir en rescate del Estado atacado con todos los medios posibles, en el caso de la Unión Europea añade una coletilla muy significativa al final. Y es que básicamente viene a decir que luego cada Estado miembro lo hará conforme a sus políticas de seguridad y defensa. Lo que en la realidad se traduce en que cada Estado de la Unión Europea hace lo que le da la gana. Algo que de hecho ya hemos visto durante la guerra de Ucrania, pues no todos los países han aportado en base a sus capacidades, sino en base a sus intereses. Es decir, mientras que Polonia o los países bálticos se han dejado todo lo que tenían por apoyar a los ucranianos, otros países como España e Italia han aportado quizá más cantidad en relación al total, pero no de forma proporcional a sus capacidades, es decir, que han aportado mucho menos de lo que en realidad podrían haber dado. En conclusión, Ucrania no entrará dentro de la Unión Europea en el corto y el medio plazo, y yo me atrevo a decir que tampoco lo hará en el largo plazo. En todo caso, lo conseguirá en el muy largo plazo. Además de que, como hemos visto, su entrada, de no renovarse ese artículo 42.7, no ofrecerá las mismas garantías de seguridad que, por ejemplo, ingresar en la OTAN.
aunque si lo consigue, desde luego sí que aumentará mucho el efecto disuasorio. Pero bueno, llegados a este punto, alguno puede decir, oye, la Unión Europea tiene otros mecanismos para ayudar a Ucrania sin que necesariamente entre dentro de la organización. Y estamos de acuerdo. Uno de ellos, por ejemplo, sería el que propuso el alto representante Josep Borrell, que quería crear una fuerza de apoyo rápido para situaciones de emergencia como podría ser una invasión. Sin embargo, oh sorpresa, para crear esta fuerza se necesita el consentimiento de los 27, que los 27 se pongan de acuerdo. Por tanto, una vez más, volvemos a enfrentarnos al requisito de unanimidad que, como vemos, lleva retrasando la toma de decisiones de la Unión Europea en todos los aspectos desde prácticamente hace 20 años. Con todo, y descartada por tanto la Unión Europea o que la Unión Europea pueda asistir directamente a Ucrania, solo nos queda el pacto multilateral, algo que no sería nuevo puesto que Ucrania ya ha firmado diversos pactos con países de la esfera occidental y entre ellos las principales potencias, Reino Unido, Francia, España, Italia, etcétera. En definitiva, esta sería la opción más obvia, aunque por supuesto no ofrece las mismas garantías de seguridad. En primer lugar, porque tampoco va a ser un pacto de defensa mutua, ya que ninguno de estos países quiere asumir tanta responsabilidad, pues sería muy impopular dentro de su electorado, dentro de su población. Así pues, vemos que las opciones son limitadas y en cualquier caso, un acuerdo multilateral ofrecería un efecto disuasorio mucho menor que la entrada en la OTAN o incluso la entrada en la Unión Europea. Pero también es cierto que es la opción más probable, la opción más sencilla y más factible. Ahora bien, esto me lleva a otro punto fundamental. Pongamos que independientemente de la forma legal que tome esta decisión, es decir, la forma legal que adopte la Unión Europea o los países principales de la Unión Europea para defender Ucrania, se lleva a cabo, se consigue. Ahora bien, ¿qué capacidades tiene la industria militar europea para garantizar la defensa ucraniana? Pues aquí entramos en otro punto fundamental y en el que creo que claramente se demuestra que la Unión Europea no puede asumir una guerra con Rusia. Pues bien, como os podréis imaginar, las estadísticas sobre la industria de defensa de la Unión Europea no son accesibles y desde luego yo no las puedo conocer en profundidad. Pero sí que ha habido pequeños coletazos muy ilustrativos que nos pueden ayudar. Concretamente, yo me voy a fijar en la proposición de ley de producción de municiones que en su momento realizó la Comisión Europea para precisamente aumentar la producción de las mismas dentro del continente. Y es que en dicha proposición se mencionan tres datos muy importantes e interrelacionados. En primer lugar, se admite que a 23 de mayo de 2023, más o menos un año y 3 meses después del inicio de la guerra, la Unión Europea había suministrado a Kiev un total de 220.000 municiones de artillería. A su vez, se menciona explícitamente que más o menos este es el ritmo de consumo que tenía Ucrania en aquel momento con carácter mensual. Es decir, Ucrania consumía en un mes lo mismo que la Unión Europea había aportado en un año y 3 meses. Lo que se compagina con un tercer dato. Y es que también se decía que aproximadamente la producción anual de la industria europea era también de esta cifra. Es decir, en resumidas cuentas, lo que nos decía el documento es que, uno, la Unión Europea producía 230.000 municiones de artillería a lo largo de todo el año para los 27 miembros. Dos, que en un año y 3 meses de guerra esto era lo que había aportado a Ucrania, por lo que obviamente la mayoría de esas piezas no procedían de origen europeo. Y tres, que además este era el consumo mensual que tenía en aquel momento Kiev. Es decir, lo que se producía en todo un año en la Unión Europea era lo que Kiev consumía en un solo mes de guerra en aquellos momentos. Por tanto, podemos decir que la industria europea, sin ninguna duda, está muy lejos de los niveles que requiere hacer frente a la madre Rusia, que por supuesto también ha aumentado mucho sus capacidades, al igual que también lo ha hecho Ucrania, pero al disponer de más recursos y de hecho de una industria militar más desarrollada y más puesta a punto que la europea, pues seguramente la capacidad de producción, por ejemplo, de municiones de artillería de Rusia sería mucho mayor que la ucraniana y que la que puede ofrecer hoy en día la Unión Europea, porque aunque el documento es del año 2023, no ha pasado suficiente tiempo como para organizar toda una nueva industria de defensa. Asimismo, y si bien es cierto lo que le señaló Macron a Trump en su reciente reunión, esto es que el 60% de la ayuda facilitada a Ucrania ha provenido de la Unión Europea, cabe destacar que dentro de esta ayuda hay básicamente tres bloques: ayuda humanitaria, ayuda militar y ayuda financiera. Y es en la ayuda financiera y la ayuda humanitaria donde la Unión Europea destaca. Es decir, la Unión Europea ha puesto la pasta y ha puesto, por ejemplo, los hospitales para atender a los heridos de guerra ucranianos. Sin embargo, la ayuda militar, es decir, el armamento y las municiones, lo ha aportado principalmente Estados Unidos. De hecho, el propio Zelensky ha reconocido que el 40% del armamento y las municiones han provenido de Estados Unidos, el 33% de la propia industria nacional de defensa ucraniana
y ya el 27% de la Unión Europea. Por tanto, si Estados Unidos se fuera, perderíamos al principal proveedor. Además de que la Unión Europea no puede sustituirle, es decir, ese 40% de armamento y municiones suministradas por Estados Unidos no lo puede compensar la industria europea porque simple y llanamente no tiene capacidad. La Unión Europea tiene dinero, pero no tiene ahora mismo la industria, no puede producir, tendría que comprárselo a otro. Lo cual además, por cierto, es una gran jugada de Donald Trump, ya que básicamente él se desentiende de la seguridad ucraniana, pero a la vez sabe que la Unión Europea va a tener que comprar armamento y municiones estadounidenses para poder garantizar la seguridad de Ucrania, al menos en el corto y el medio plazo, hasta que desarrolle, si es que la desarrolla, una buena industria de defensa. Por tanto, en este sentido, a Estados Unidos le sale bien el juego por todos los lados. En conclusión, a la pregunta de si la Unión Europea puede garantizar la seguridad de Ucrania, creo que podemos responder con un no o con un sí, pero con muchas limitaciones, ya que como hemos visto a lo largo del vídeo, las dos principales medidas disuasorias, que sería entrar en la OTAN o en la Unión Europea, no son posibles y además, incluso aunque la Unión Europea intentara hacerse cargo de la defensa de Ucrania, actualmente su industria militar no se lo permite, no tiene la capacidad para mantener un conflicto abierto con Rusia, nada más con su propia industria y la que haya generado Ucrania durante todo este tiempo. Pero bueno, ahora llegamos al final del vídeo y os toca a vosotros. ¿Qué pensáis de la Unión Europea? ¿De verdad puede llevar a cabo la defensa ucraniana, aunque sea al principio comprando armamento estadounidense? ¿Y qué opináis de la propia Ucrania? ¿Ha escogido bien a sus aliados? ¿Creéis que al final la Unión Europea le corresponderá y sorpresivamente le facilitará, por ejemplo, el acceso dentro de la organización? Lo que es más importante, ¿qué beneficios y perjuicios veríais de una posible paz para las diferentes partes? Para Rusia, para Estados Unidos, para la Unión Europea y, por supuesto, para la propia Ucrania. Pues bueno, os leemos en comentarios y poquito más. Deciros que espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que me deis like, que recientemente hemos actualizado las suscripciones del periódico digital, porque como ya sabréis, los que me veis habitualmente, este canal pertenece a un periódico digital. Os dejaré, por cierto, algunos artículos interesantes en la descripción para que los consultéis. Y nada, poquito más. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, suscribiros por supuesto, al periódico digital, que como digo, da una información muy buena. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.